¿De Fuerza Patria? Sí. Bueno, creo que ha resurgido. ¿Ustedes están conformes con el resultado? Sí, Sí, muy bien. Sí, era lo que se esperaba, así que Era lo que se espera. Bueno, está contento. Sí, ¿Conforme con el resultado? sí. y pensamos que fue una buena elección. Una buena elección. Yo pensé que podía haber una diferencia porque la verdad y la realidad es que la gente está muy mal. Más que nada la falta de trabajo. No hay trabajo, despiden, cierran empresas, las panaderías cierran. Uno mira un negocio, nadie entra. No hay movimiento. O sea, se tiene que reactivar. Y acá nosotros vemos reflejado mucho la economía del país. Mirá, 4. Mucha gente se queja, nosotros mismos estamos, a comparación de años atrás, las ventas han bajado un poco. Mi opinión sobre el voto para mí es como un tirón de orejas que hubo, Y era lo esperable, Ahí está. esperable porque la gente la está pasando mal. Ahí está, mira, otro que te dice lo mismo, No hay mira. plata, no cumplieron Mirá, la micro muchas otra vez. cosas que prometieron, Bien. pero la gente la está pasando mal. Planteaba hace un rato, después de escuchar esto y otros tantos testimonios y observar el resultado electoral, que el gobierno quizás tenga que acercarse a la lógica de convencer y enamorar y no solamente de tener razón. En cuanto a la explicación técnica de la economía y el sentir de un sector de la sociedad en la calle. El gobierno comenzó este proceso de recalcular, redireccionar, resetear su gobierno. Algunos planteaban el domingo a la noche y el lunes a primera hora un cambio de shock. Un cambio fuerte, profundo, medio gabinete afuera, la refundación del gobierno, que saquen a Menem, que Karina no sé dónde, que que lo otro, que sumen extrapartidarios. El gobierno eligió otro camino, pero sí decidió poner una nueva dirección al GPS. El gobierno está recalculando su gobierno con mucha gestualidad, con nuevos modos y hablando por primera vez más de política que de cuestiones técnicas y tratando de apartarse de la falsa euforia, de la euforia muy mal calculada de aquel entonces. El gobierno, no haciendo caso a la lógica del bilardismo, gritó los goles antes de que la pelota tocase la red, dicho en términos modernos del fútbol, antes de que el VAR los convalide. Pecó de eufórico y el gobierno se dio cuenta. Primer cambio notorio y muy nítido, los modos. El gobierno va a comenzar a dejar afuera algunos términos, algunos conceptos y algunas ideas. ¡Afuera! Hoy el gobierno anunció la baja de inflación o el mismo número de inflación. Sí, mismo número, digo, joven, 1,9, mismo número de inflación, buen número, ¿no? De inflación, un muy buen número, ¿sí? Y el presidente de la Nación lo hizo celebrando, más que celebrando, comunicándolo y felicitando al ministro Caputo, ¿correcto? Sí. Con una foto. Pero, por ejemplo, no utilizó el presidente de la Nación, dame lo anterior, no utilizó, por ejemplo, ¿sí? No apto para mandriles, afuera, no decía no apto para, yo celebro que no es eso, ¿sí? No vi la palabra motosierra por ahora, acá pongo un signo de interrogación, si se va a seguir utilizando o no. Creo que se van a apartar de este concepto. No más mandriles, no más qué. No más probablemente ensobrados. No digamos lo suficiente al periodismo. Capaz en esta nueva lógica el presidente se aparta de esa lógica que a mi modo de ver sí, le hizo daño. A mi modo de ver, esto lo digo con muchísimo respeto. El Riego Cuca que planteó en algún momento Federico Sturzenegger, mutó en una charla interna que bien contó Luis Majula hace un rato nada más, que alguien dijo, che, no hablemos más de Riego Cuca, deberíamos hablar del riesgo interno, por la interna. Se zanjará, ¿sí? Los sommeliers de redes sociales, que no es mi caso porque estoy bastante apartado de ese mundo virtual, me comentaban que aflojó en las últimas horas. Ahora me lo contará Mariel. Probablemente el término enano soviético para referirse al gobernador Axel Kicillof también se aparte, porque el gobierno observaron algo que dije el domingo y también el lunes, que lo terminaron victimizando y la gente empatiza con el más débil y no con el más poderoso. Por primera vez el gobierno comienza a abrazar la idea de la política. Por primera vez. La última entrevista que tuvo con el presidente Javier Milei me dijo los términos políticos se encarga mi hermana. Y creo que dijo Sebastián Pareja. Ahora el presidente de la Nación se encarga de la política, del armado de lo misma, ¿sí? Y de la cuestión del barro.
llamará el presidente de la Nación a gobernadores tales como Macri, Puyaro, Yarlora, Kicillof, por nombrar gobernadores de estados partes importantes en cuanto a cantidad de habitantes y aporte a la producción, al PBI y aporte también al electorado. En el gobierno observaron otra cosa en las últimas horas, con estos cambios, como una nueva silla en el gabinete, empoderando a Guillermo Francos, que es la de este hombre, el tucumano Lisandro Catalán, que hoy se transformó cuando nadie lo esperaba en el nuevo ministro del Interior. Se recrea la cartera de gobierno después de la salida de Nicolás Pose. ¿Correcto, no, Mariel? ¿Sí? Efectivamente, sí, porque hay que modificar, digamos, la ley de ministerios para volver a darle el rango a Interior, ¿no? Bien, dos hombres del diálogo que priorizaban acordar con los gobernadores y no confrontarlos. El gobierno eligió confrontarlos y perdió. ¿Sí? Es decir, el gobierno tomó nota de eso y dice, bueno, los que decían de acordar tenían razón, vengan los acuerdistas, los dialoguistas. Y los gobernadores generalmente, más que una foto, un saludo y un mimo, lo que piden es guita. Che, ¿está la tagui para mí o no? Y el dueño de la billetera es este hombre, Luis Toto Caputo, que luego de esta reunión se sacó una foto con el gobernador de Torres, de Chubut, Nacho Torres. Bueno, estaba creando una nueva provincia. Bueno, ¿qué es esto, secretario de Interior? Bueno, Catalán, pero es ministro del Interior. Ahora, claro, lo que pasa es que todavía formalmente, ahí está, bueno, ahora va a subir. Ahora es ministro del Interior. Él igual era secretario con rango de ministro. Es decir, hay un avance dentro de el gobierno de la motosierra, el gobierno de los duros, el gobierno del recorte, del ajuste, el gobierno que muchas veces tuvo palabras soeces, ¿sí? Y una gestualidad observable, es el triunfo de la moderación. Es el triunfo del diálogo. Ahora bien, planteado esta situación con Catalán y Guillermo Franco al frente, ¿alcanza? Soy de los que creo que el gobierno, además de esta foto muy comentada, moderados, duros de un lado y del otro, el presidente en el centro, la imagen de hace 2 meses era Karina en el centro y el presidente en este lugar cuando hablaba de política. Es verdad. Patricia Bullrich en la centralidad del armado político, también. Caputo en la foto, ya no tan huidizo, sino cerca de los flashes, ¿sí? Es decir, también haciéndose cargo del rumbo del país, en los aciertos y en los errores. Y con un presidente que por primera vez en su gobierno ha decidido resolver la interna. Si nos peleamos nos hundimos todos. Claro. Probablemente hayan sido las palabras, ¿sí?, que se hayan esbozado en la reunión muy comentada de anoche. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? En 3 días hubo 3 reuniones de gabinete. En realidad, 2 en un día y otra en la presente jornada. Si esto queda acá, probablemente a la gestualidad se la lleve el viento, se la lleve el fragor de la realidad y la crudeza del bolsillo. Probablemente el presidente tenga que, además de esto, dar un paso más, estrecharle la mano a uno y a otro, porque los gobernadores no solamente quieren la foto, sino también quieren el mimo del presidente, quieren decirle cosas al presidente y quieren también recibir los recursos que ellos creen que les arrebataron. Y en el medio de toda esta situación, qué lejos ha quedado esta foto. Esto fue el Pacto de Mayo que se hizo en Tucumán. Qué lejos ha quedado todo esto. Pero hay un intento de volver a recrear una imagen análoga. ¿Se dará? ¿Hay ya algún tipo de fecha para reuniones concretas bilaterales con gobernadores? Mariel. Van a empezar seguramente la semana que viene. Lo que me dicen es que esta foto no se va a dar porque no es la intención. Lo que pasó hoy con la designación de Catalán generó que hubiera algunos cruces porque lo llamaron todos los gobernadores para felicitarlo. Incluso Bianco lo felicitó públicamente, con lo cual también van a convocar, por supuesto, a Kicillof. Para que es un tito. ¿Van a convocar a Kicillof? Por supuesto. Lo van a convocar. Ahora, no esperen, me dijo alguien hoy en Rosada, esta foto, porque van a hacer encuentros de 2 o 3 gobernadores. Vamos a empezar por ahí con los más... Dejaste un titulazo, Mariel. Amigables. ¿Van a llamar a Kicillof? Lo van a llamar, sí. Lisandro Catalán, esto dijo el gobernador bonaerense. Dale. Kicillof representa un proyecto político que en síntesis es la vuelta a hacer lo mismo de siempre. La vuelta a hacer lo mismo que nos trajo a la Argentina a donde estamos hoy. Y las elecciones del 26 de octubre dirán
los argentinos, ¿queremos volver a esto o vamos a seguir recuperando terreno perdido para que la Argentina vuelva a la senda del progreso? Ahora, perfecto. Bueno, acá hay un tema interesante y yo voy a aportar una mirada nada más. Dame la foto de Kicillof, una mirada. Y siempre con respeto a todo el mundo. Durante mucho tiempo, ante un gobierno que trastabillaba y que cometió un montón de errores, probablemente análogos a lo que cometió Segovia, Petulance y demás, hablo del gobierno de Mauricio Macri, se vendió la figura de la moderación. Un hombre con bigote que tocaba la guitarrita y que cambiaba de opinión como la veleta al viento. Y nos vendieron una moderación, un tipo de acuerdo, de diálogo, un hombre de Estado. Y un sector importante y mayoritario de la ciudadanía compró la moderación y el hombre de Estado. Fue el fiasco más grande que se conoce hasta ahora en la democracia recuperada. Esto es muy personal y con respecto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. No me vendan el buzón de la moderación. No me vendan el buzón de la moderación con Baradel, con Grabois, que le gusta más tomar terreno y quedarse con lo ajeno, probablemente, que la política tradicional, probablemente, Juan querido, dije, probablemente. Con un gobernador que un día entró a una oficina de una empresa privada y dijo, esto es mío, y echó a los legítimos y legales dueños, y hoy tenemos que pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Eso de moderación no tiene absolutamente nada. No tiene moderación un hombre que está acusado de abuso simple y que se viste de rosa en el medio del escenario vivando a todo el mundo. Yo no veo nada de moderación al lado de Espinosa. No veo nada de moderación al lado de gente que dice que se presenta para un cargo pero que no va a asumir. Yo veo más una estafa que una moderación en eso. Pero como el peronismo es el legítimo y legal ganador y no hay ningún tipo de duda de esto, y está muy bien y tiene todo el derecho a hacer lo que el mandato popular les dio. Ahora, yo la moderación no la compro, esto es personal. La moderación no la compro con Kicillof. Puede ganar, puede ser peronista, le puede gustar la izquierda, todo fenómeno. Ahora, de moderado no tiene nada, Porque ahora viste que no, el diálogo, la moderación. Para mí cuando me dicen la moderación de Kicillof, me hace acordar a la moderación de Alberto Fernández, me hace acordar al buzón de la esquina. Viste que alguno te lo quiere vender. Y si no, escuchá a la moderada de intendenta de Moreno, Mariel Fernández, míralo. Vergüenza. Fue en Trujuy, ¿no? Que es la zona o la localidad donde está Villa Ángela. Ahora, sacaron ahí ustedes el domingo 57% y la Libertad Avanza 27%. Sí. 30 puntos de diferencia. 30 puntos de diferencia. ¿Te llama la atención que hayan ido ahí a hacer ese acto? Es muy... mira, es gente que está loca además, ¿viste? Porque a veces no lo decimos. Esa gente no está gobernando gente que tiene problemas de salud mental en serio. Entonces, es difícil pedirle a esa persona y a los que lo rodean cierta racionalidad. No veo moderación acá, no veo moderación. Después, la mano derecha de Axel Kicillof habló de nazismo en una entrevista. Yo no tengo idea si está cortado eso, así que, porque dice que está editado que no habla del presidente de la nación. Sí, igual está revolviendo el término nazi por ahí, tampoco parece muy moderado. ¿Sí? Lo haya hablado de Milei, ¿sí? De Gómez, de Mengano, de Sultano, de Palangano. ¿Está bien? No parece de muy moderado. Y este amigo tampoco parece muy moderado. Míralo. En ese contexto, un energúmeno salvaje, bestia y animal, perdón que me quedó corto, se ocupa de la capacidad, se ocupa de los adultos mayores, se ocupa de la niñez, se ocupa de la salud, pero no se ocupa de destruirlo. Intendente Pabajó, ganó bien, sí, perfecto, 10 puntos, muy bien, 10 felicitados. Nada que observar a ellos, porque las urnas y el pueblo es soberano. Ahora, de moderación esto no tiene nada, No me vendan moderación, esto de moderación no tiene absolutamente nada. ¿Tenés algún moderado más o no? Sí, mirá este moderado, mirá, viene de La Rioja, dale. Este gobierno, digamos, tiene prácticamente fecha de vencimiento en el corto o el mediano plazo, porque no, de seguir así, obviamente va a haber una reacción popular muy fuerte, porque no se puede seguir así de esta manera. De moderación esto no tiene nada. Esto del golpismo está a 30 centímetros del golpismo. O sea, sí, Dente me dice, es golpista. Bueno, de eso a la moderación hay un océano de distancia. Insisto, ganó el peronismo y ganó muy bien.
y es favorito para octubre. No hay ningún tipo de duda de esto. Ahora, ¿sí? Moderación. En algún momento, Axel Kicillof, probablemente el favorito para encabezar la candidatura presidencial 2027, o por lo menos por ahora está la foto hoy, la política es muy dinámica, y la política es una película. En algún momento Axel Kicillof, el peronismo le va a decir, maestro, usted ganó y muy bien y lidera, 100 puntos. A Cristina la va a indultar, ¿no? Claro. ¿Qué va a decir Kicillof en ese momento? Kicillof en algún momento, hacia adentro y hacia la ciudadanía, se va a tener que expresar sobre ello. El indulto es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo. Está muy bien. ¿Es de moderados? Lo pregunto haciendo futurología. ¿Es de moderados? Peronismo igual, inteligentemente, los principales referentes, y hablo básicamente de Kicillof, dicen cuando el enemigo se equivoca, déjalo, ¿no? Y esto es lo que inteligentemente hizo Kicillof. Habló poco y nada, no agitó la bandera del juicio político, no se sobregiró, y está esperando. Probablemente una reunión con el gobierno, y en el medio de la efervescencia del champagne, el whisky o cualquier bebida espirituosa o la gaseosa, o en el medio de los festejos, ¿sí? Te invocaron un impostazo en la provincia de Buenos Aires. Te diste vuelta, ¿sí? Y si vendés medias por Mercado Frío o lo que sea, pagás más ingresos brutos. O pagás ahora y antes no. Mientras estabas festejando, te invocaron ese impuesto. De moderado tampoco es. Tampoco de moderado. Escucha esto. Creo que los gobernadores se van encaminando uno atrás del otro hacia posiciones que hacen que tengan respuestas reales a un pueblo que las reclama. Claro. En cualquiera de sus formas. Entonces, si lo están mostrando, lo están haciendo y lo exhiben y lo pueden utilizar de la manera que se está utilizando, va a haber respuesta por parte de la sociedad, que sabe que el único que le va a encontrar el agujero al mate es el peronismo. Lo sabe, lo vio toda la vida de la misma manera. El peronismo tuvo 33 meses de inflación consecutiva, dejó la economía destruida y hecha a pedazos, pero hoy es el salvador. Y Aníbal Fernández, que es el funcionario con más años en la historia de la Administración Pública Nacional, ¿es correcto el dato o no? Sí. ¿Sí? Y que formó parte de gran parte de los gobiernos que hambriaron al pueblo de la nación argentina, que dejaron inflación. En el medio de eso mataron un fiscal, por ejemplo. Claro. Nos quieren explicar ahora, o hicieron un acuerdo con Irán, ¿sí? O se afanaron tanta guita que hay una persona que está condenada por ello. En el medio de todo eso ahora me dicen que Aníbal Fernández es moderado. La ciudadanía y el pueblo es sabio. Yo esa no la compro. Ese discurso de la moderación, conmigo no, ¿eh? ¿Puede ganar el peronismo? Sí. ¿Puede ser gobierno? Sí, también. Y la lógica de la democracia y la alternancia en el poder. Y está fenómeno. Ahora, no me vengan a hablar de moderación, ¿eh? No me vengan a hablar de moderación cuando todavía algunos quieren tirar a Javier Milei por la ventana. Un presidente legal y legítimamente, ¿sí? Que no tiene hasta ahora ningún tipo de causa suficiente de juicio político. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Creo que Axel Kicillof y Carlos Bianco observaron que al peronismo no le conviene hablar de ese tema. Quiero aportar el último dato, por favor, me voy a ir con Jueguen y voy a hablar con Berti Venegas Lynch, en esta Argentina volcánica y demás. ¿Tiene chances del gobierno de darlo vuelta en octubre? Es futurología, no tengo la varita mágica, no me dedico a la astrología ni nada de eso. Los números y la razón dicen que no. Pero el gobierno cree que si mucha más gente va a votar y mucha más gente observa que en la foto del domingo había más del pasado que del futuro, más del tirapiedra que de la moderación, quizás se vuelque a votar a la opción del gobierno, pues un rumbo bastante sexayante. Y con esto voy a cerrar el comentario. Tiene un problema también el gobierno allí, que ha elegido en un tiempo en el cual la ciudadanía pide moderación a un duro, que es José Luis Espert. Ahí tiene un problema, no lo puede cambiar. Dicho todo esto, en el gobierno tienen esperanzas de que en octubre falta un mes y ¿cuánto, Mariel? Sí, un mes y días. Sí, 27. ¿Sí? Que la diferencia se pueda achicar.
y los nubarrones que se anunciaban en la economía del apocalipsis no llegó, por suerte, y esto es personal, y Dios quiera que no llegue, porque haga lo interesante que le vaya bien al país. Me viene con Berti Venegas Lynch, que hace mucho que no habla. Mariel tiene mucha información, acaba de dar un titulazo de que el gobierno va a llamar a Axel Kicillof. Está Tommy. Juven tiene mucha información de la economía, ¿sí? ¿Hubo una catástrofe económica el otro día, Juven, o no? No, fue un día duro, fue un lunes negro, ¿sí? Obviamente con caídas muy fuertes de las acciones, los bonos, sube el riesgo país y obviamente subió casi 50 pesos el dólar, obviamente. Siempre flotó dentro de la banda, en el gobierno están contentos con el esquema y no hubo que intervenir. Bien, ahora me contás todo. Hace mucho que no lo veo, ¿sí? Y otro tanto que no lo entrevisto. Berti, querido, ¿cómo te va? Gustazo. ¿Cuánto hace que no das una nota? No sé. Bueno, yo hace mucho no te veía. Sí, nosotros hace mucho, sí. Gustazo que hayas venido. Gracias por el espacio. Gracias de verdad. ¿Qué ves? Les pegaron una trompada en el mentón, dije yo el lunes. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con el análisis político general que escucho, de analistas políticos, mismo de la política. Por ahí puede ser por mi experiencia, pero yo estoy viendo... ¿No es una derrota, Berti? Yo creo lo siguiente. Primero, creo que la autocrítica siempre es algo saludable. De hecho, el presidente siempre dice, incluso de los más cercanos del gabinete, que nadie tiene el puesto asegurado, que siempre se hacen revisaciones respecto al tema de la gestión. Él tiene la obsesión de sacar el país adelante por sobre cualquier cosa, incluso de amigos cercanos, como fue el caso de Nicolás Pos y demás, y lo hemos visto. Ahora, lo que veo que me parece hay que salirse un poco de la cosa de las matemáticas, porque para analizar la política, creo que ver porcentajes lo puede hacer un chico de 5 grados, de 5º grado. Yo veo algo distinto, lo cual no quiere decir que se prendan ciertas alarmas, se haga la autocrítica de esta cuestión muy importante de escuchar al votante, porque esto de maldecir al votante creo que se confunde ahí por completo. Me parece que nadie hace algo en contra de sus propios intereses. En definitiva, algún motivo tiene el votante de haber votado así. Ahora, lo que digo es, si Javier nos tiene mal acostumbrados a que se metió en la política, en la batalla cultural. Vos sabés, Pelado, lo que es la batalla cultural de cambiarle el pensamiento a la gente, de pasar al Estado presente. Que el Estado te tiene que resolver todo. Y ese paradigma a que hay que sacarle el peso del Estado a la gente y, en definitiva, el problema es el Estado y no es la solución. Sí. Eso lleva décadas. A Argentina le costó un siglo. Sí, pero pará. Y después... Yo te digo, Berti, tenés razón, estoy de acuerdo. Pero así parece elecciones también. Esperá, pero déjame desarrollar esto. Vamos. Tenés esta posición de la batalla cultural, como digo, que lleva mucho tiempo. Lo pasó al plano de la política, que nadie vota algo que no entiende o no comparte. Y se hizo y Javier fue presidente. Ni siquiera terminó su mandato de diputado, porque a los 2 años fue presidente. Correcto. Entonces nos tiene acostumbrados a una vorágine y una velocidad de cambio que creo que no se vio en el mundo. Entonces, ahora vamos a Provincia de Buenos Aires. Sí. El bastión peronista de hace 80 años, ¿pretendemos en 2 años sacarlos de la escena política? 33%, decime qué partido liberal sacó en Provincia de Buenos Aires el 33%. Sí. ¿Cuándo? Está bien, pero perdió por mucho más de lo que el gobierno pensaba. Bueno, eso puede ser parte de la autocrítica, de decir, hay expectativas demasiado altas. ¿Por qué paré? Vos viste, vos andás por la calle. Muchas veces, che, yo no llego a fin de mes. ¿Vos lo viste? Te hablan de la micro, te hablan del bolsillo. ¿Perdieron por eso? Separemos el tema electoral y ahora vamos al tema de la gente, que es lo importante y es lo que tenemos que escuchar. Entonces vuelvo al plano en cuanto a que si me decís que una elección legislativa futura, Pelado, donde las bancas que ganamos, casi 1/3 en diputados y casi 1/3 en senadores en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con lo cual empezás a tomar cierta posición, que no es la escribanía ahora de Kicillof. Es un avance. Si en elecciones futuras perdemos bancas y perdemos escaños, digamos, bueno, se ha retirado la gente de una posición de confianza que nos dio. En el Senado y se ha tiene retirado. mayoría Kicillof. Perfecto, pero digamos, ¿cuál es la posición relativa de la Libertad Avanza? Un partido que viene de la nada. Entonces yo no saco del análisis político esta cuestión, lo cual no quiere decir negacionista. Está la cuestión, por eso Javier, con la caballerosidad que lo caracteriza, reconoció la derrota. Hay un tema de números, porcentajes, es una derrota. Ahora hay que ver el análisis político y salir más allá de los porcentajes. ¿El gobierno puede dar vuelta a esto o no?
De vuelta, yo no lo veo de vuelta. Me cuesta decirlo como una derrota en la posición relativa de dónde vienen las ideas de la libertad. Ahora, lo que pretendemos, y parte de la autocrítica que decías vos, es justamente quizás tener pretensiones y aspiraciones muy altas. Porque con Javier casi te diría que estamos viajando a Marte todos los fines de semana. Sí, ahora, Berti, ¿te gusta que el gobierno cambie los modos? Vos conocés mi estilo, sí. Yo respeto el de cualquiera, me parece que cada uno tiene su estilo, si cree que eso tiene algún efecto, eventualmente se considerará. Me parece el tema puede llegar a ser relevante, pero yo no sé si lo no es lo relevante. Ahora, no sé si lo tomo como algo de peso. ¿Por qué cree que recibieron un castigo en las urnas? Si es que lo recibieron, capaz como decir, no, pelado, no recibimos un castigo. ¿Por qué crees? ¿Cuál fue el punto central? ¿En qué se equivocaron? Yo creo que la comunicación es fundamental y saber lo que se está haciendo. Comunicaron Entonces, mal. Claro, la parte, como te digo, de ser autocríticos, es más fácil echarle la culpa al votante. ¿Qué hicimos nosotros, que somos tan ineficientes, en el medio, en este momento que tengo yo ahora, o la gente en el territorio, a la gente que se quejó y no votó, o no fue a votar o votó a otro partido? ¿Cómo tenemos que pulir nuestro mensaje? Y eso calma un poco los nervios porque nos carga a nosotros de la responsabilidad de cambiar el tema. Tommy te quiere hacer una pregunta, sí. Pero mírame a mí así mantenemos el tiro de cámara. Dale, Tommy. Hola, diputado. ¿Qué hace, Tommy? Lo quiero y lo respeto mucho, pero ahora me pongo el sello de periodista y pregunto con objetividad. Uno a veces se pregunta cuál es la emoción o el sentimiento que prima en el argentino, en el votante, al momento de emitir su voto. ¿Sí? Quiero preguntarte. El volumen del estudio. Quiero preguntarte, Berti, ¿vos crees que el argentino vota por una cuestión económica? ¿Crees que el argentino vota por una cuestión económica, teniendo en cuenta los índices, la microeconomía, que todo indica que a partir del 2026 se va a empezar a sentir en nuestro bolsillo todo el esfuerzo que venimos haciendo? ¿O sentís que la relación con la urna es más romántica, más pasional? ¿Vota conforme a si le cae bien o mal la persona? Yo creo que la gente ha entendido en distintos grados, por supuesto el votante es muy particular, todos somos particulares y cada uno tendrá sus motivos. Pero veo que la gente ha encontrado esta relación que pensaba que el bien común es sacrificar temas individuales y su trabajo y mantener políticos y el 60% de lo que hace todos los días se lo tiene que dar a la política y es el costo de vivir una sociedad. Vino Javier y dijo, no, el bien común es el bien que nos es común a todos y es que nos respetemos. Sí, ahora, entonces, ¿para qué queremos Estado? Es la pregunta que, Tommy, te invito a que nos hagamos siempre. ¿Para qué queremos Estado? Queremos Estado, pelado. Para que nos haga felices, estemos dispuestos a perder libertades, perderle derechos y que nos metan la mano en los bolsillos, porque ningún político pone de su peculio pone dinero. Ahora, Berti, lo del domingo, ¿es definitivo o es un llamado de atención? Siempre de vuelta, siempre me parece que se puede tomar el tema de la autocrítica, ajustes, aprovechar dentro de alguna elección o no. Si tomamos esto, si queremos mejorar la posición a nivel Congreso Nacional, que es fundamental, ahí está una batalla muy importante, que esa es la parte de la autocrítica que sí yo tengo que hacer, porque el Poder Ejecutivo tomará su camino en la autocrítica que pudiera o no tener que hacer. Yo veo que es un gabinete formidable. Ahora, desde el Poder Legislativo, que es donde se han puesto todas las trabas para que justamente la velocidad del cambio y sacarle el peso del Estado a la gente, y es lo que el votante quiso, se están poniendo palos en la rueda de una oposición corrosiva y lamentablemente mi llamado, mi grito, mi alarido es a el resto de la oposición de buena voluntad que sepa que necesitamos ese apoyo. Y para no confiar 100% en esos diputados que no se sabe muy bien dónde están muchas veces, es a la gente decir, acompáñennos porque necesitamos, de 40 personas que somos, de 257 en la Cámara de Diputados, necesitamos el apoyo para desregular, para sacar toda la inflación legislativa que hace que esto no arranque con la velocidad que quisiéramos. Berti, Joven, te voy a hacer una pregunta. Dale, Joven. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarle cuánto impactaron en los resultados de las elecciones del domingo los audios de Españolo y la interna dentro del propio gobierno entre Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo. Bueno, yo creo que de la misma forma que hay mucha gente que se dice que es leal a Javier y demás, yo prefiero
decir que soy leal a mí mismo y mantener la independencia, cosa que en los espacios de cualquier cosa, sea una empresa o un espacio político, siempre es buena la crítica interna. Pero esa gente que dice que es leal tiene que entender mucho más, si dice que es leal, lo que significa ser orgánico y ir a una estrategia y todo que se resuelve en los vestuarios y si sale afuera de la cancha como un equipo. Eso por un lado del tema de las divisiones que pudieran haber. Por el otro lado de los audios, que resuelva la justicia. Me parece... ¿Te preocupa vos, Berti, eso o no? No, para nada. Me parece parte de estos profesionales del fraude, de las trampas y de las operaciones. Bien. Que muchas veces se visten algunos, son mercenarios y se visten como periodistas para tener este valor que vos conocés habiendo estudiado... Habiendo estudiado abogacía, la cuestión de que la fuente es una de las libertades absolutas o los derechos absolutos que hay, que no hay ningún pero respecto a eso, y se ocultan y ves que no les interesa, porque incluso termino con esto, cómo se obtuvo la prueba, saben que es ilegítima para presentar una causa penal. No les interesaba la causa penal ni la corrupción, les interesaba que sea en un proceso electoral, y ya ves que no se habla del tema. ¿Les hizo daño? Yo creo que puede ser, la gente creo que hay mucho votante que saca a colación ese tema, como también, y el periodismo muchas veces no nos ha ayudado respecto a que se han comido la curva, y muchos se han comido la curva respecto de los jubilados, el tema de los comedores. Cuando maltrataron mucho al periodismo, Berti. Cuando cubrían, ahora vamos a ese tema y el por qué, ¿no? Cuando cubríamos un tema de los comedores, que se daba cuenta la gente que eran comedores, y acá Luis Gasulla ha hecho investigaciones, que tocaba el timbre, no había comedores, bueno, no quiero tomar tiempo para eso, todo el mundo sabe el fraude que fue, saltaban otra cosa, y eran cosas nobles que durante 20 años le dimos el país y esas causas nobles al kirchnerismo y lo ha pulverizado y son ahora lo que los reclama la cuestión. Sí, Berti, se me va el programa, habría un programa entero contigo. Gracias por haber venido. Sí. Muchas gracias. ¿Estás caliente? Gracias, Pelado. No, es que me acelera el poco tiempo en un tema para hablar. Estás enfático, pero bueno, soy así. Soy sanguíneo. ¿Sí? Berti Venegas, diputado nacional, gracias. Bueno, a propósito de las lecturas y sobre todo lo que viene, y en lo que viene los números de la economía, joven querido, hay un montón de cosas que han sucedido hoy, desde la inflación, hasta la baja de la tasa de interés. Arranco por lo que vos quieras. Dale, bueno, vamos con la inflación, ¿no? El dato importante del día, el dato de inflación de agosto, 1,9%, es un dato positivo, digamos, si lo pensamos de que son 4 meses seguidos por abajo del 2%, y también teniendo en consideración, acordate, Pelado, que finales de julio, principios de agosto, habíamos tenido mucho movimiento con el dólar, mucha volatilidad con la demanda de dinero, y en ese sentido se esperaba que esto repercutiera finalmente en el dato de inflación, y no se vio ese traslado, y eso es un dato positivo en el sentido, sobre todo porque el traslado se iría directamente a los alimentos. Sí. A ver, el presidente de la Nación hoy durante la tarde, ¿no? Después de las 4 de la tarde se vio. A las 4, sí. Sí, tuiteó esto, vamos, dale. Acá lo tenés. De nuevo la inflación debajo del 2%, grande Luis Caputo, viva la libertad carajo, postdata, y esto que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero. ¿Sí? Bueno, eso es lo que te decía recién. No hay mandrile, con no chanta, nada. ¿Sí? No, nada. Eso. Dale, contame esto de había volatilidad de demanda de dinero. Hubo mucho ruido con el dólar. Sí. Fue la última semana de las vacaciones de invierno, se movió mucho el dólar. Tuvo que ver fundamentalmente con las leyes que se estaban trabajando en el Congreso, ¿te acordás? Los vetos que movían el tema fiscal y demás. Lo cierto es que no terminó teniendo el impacto y en ese sentido por eso termina siendo un buen dato para el gobierno, ¿no? Bueno, bajaron las tasas de interés también. Yo planteaba hoy temprano, la frase debería decir otra cosa, pero no muy suave si no va a ir, ¿sí? Es la economía, es la micro, es el bolsillo. Esto es mi planteo de lo que he escuchado hablando con mucha gente en la calle. Esto es lo que he escuchado, de la micro. Sí. Es la micro. ¿Qué pasó con la tasa de interés hoy? Bueno, la tasa de interés bajó, ya venía bajando ayer, bajó 5 puntos ayer, 5 puntos hoy, y esto es una señal, digamos, porque el gobierno antes de las elecciones había apostado subir la tasa para intentar contener, digamos, el valor del dólar, ¿no? Sí. De alguna manera que haya menos pesos dando vueltas, subieron los encajes, subieron las tasas. El efecto colateral de esto es que nadie podía sacar, digamos, préstamos de corto plazo para trabajar en sus empresas. Afectó a muchas pymes. ¿El dólar debería seguir subiendo o se debería mantener en este número? Yo sé que no. Yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Vuelve a bajar? Digo, a 1.300. El dólar subió 10 pesos hoy, 1.435.
lo que logró en estas últimas 48 horas es un poco más de estabilidad, ¿no? Con relación a lo que fue el lunes. Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bien, María acaba de dar el dato que el gobierno va a llamar a Axel Kicillof. El gobierno empieza a llamar, vamos con no esto, dale. no mañana, porque el flamante ministro del Interior viaja a Tucumán con Karina Milei para hacer campaña, ¿no? Digo, para empezar la campaña. Además, él es el presidente de la Libertad Avanza de Tucumán. Entonces, claro, entienden que ya el viernes, a partir de los llamados de te felicito, que empezaron hoy, continuaron algunas conversaciones. La semana que viene podrían tener ya las primeras reuniones. Van a ser de a 2 o 3 gobernadores, van a empezar con los más cercanos. Algunos otros No va a haber una lógicos, foto con gobernadores, sino encuentros personales. Por lo menos en el comienzo de las conversaciones, no. ¿Qué les van a dar? Pregunté, me dijeron, bueno, obra, alguna cosa de política y demás. Plata Pregunté le van a pedir. especialmente, bueno, por eso está Caputo, por eso la mesa, la importancia de Caputo, que lo tomaron bien los gobernadores. Pregunté específicamente por Kicillof y me dijeron, bueno, Bianco hoy lo felicitó a Catalán por ser el flamante ministro, con lo cual ya empezaron las conversaciones y claramente que lo vamos a invitar. Reunión, ¿no? Sí. Politics, libre expresión ante todo.